Buenas tardes, Nuria. Buenas tardes a todos. Buenas noches, buenos Bienvenidos. días. ¿Cómo estáis? ¿Estamos de vuelta? Segunda temporada. Arrancamos de nuevo. Sí, ya tenía ganas de volver, Nuria. Una temporada más con nuevos temas y otros no tan nuevos que nos habéis pedido ampliar todos nuestros seguidores. Y además, una noticia que contamos hoy aquí también es que el 18 de noviembre estaremos en Zaragoza en el evento Descubre XR, donde hablaremos sobre comunidades XR. Así que deseando empezar con muchísimas ganas, parece que nos estrenamos de nuevo, Sí. pero súper contentas y con una mesa que no puede ser más potente. Pues sí, efectivamente, empezamos la segunda temporada, Nuria. Y antes de empezar, me gustaría, para los que nos estáis escuchando, hacer un repaso de todo lo que vamos a hablar en este año. Hablaremos de influencers y metastreamers, de salud mental, de inclusión y discapacidad, de mujeres y violencia de género, de moda, del tercer sector y de medio ambiente. Y bueno, y de hoy, evidentemente, de la inteligencia artificial, los desafíos, las oportunidades y algunas preguntas que igual os habéis planteado y nadie os ha respondido nunca. Hoy lo veremos. ¿No? Ah, por cierto, Nuria, espera, que tenemos una gran sorpresa este año, en esta temporada, pero que aún no podemos desvelar. Bueno, o sea que nos vas a dejar con la intriga, ¿no? Bueno, Sí, hay, pero será hay, un bombazo, ¿eh? Un sí, bombazo. sí, es verdad que es un bombazo que os contaremos pues como por diciembre, si todo sale bien, crucemos los dedos. Pero nos tenéis que seguir para estar a tanto siempre de todas las noticias que hacemos en Metatons. Y nada, no me enrollo más porque el tiempo pasa volando. La inteligencia artificial da para mucho, así que voy a presentar ya a nuestros invitados de hoy. Jesús Serrano, Principal Program Manager en Microsoft, Researcher, Professor and Speaker. Buenas tardes, Jesús, bienvenido. Ah, Jesús, Buenas, un buenas. placer estar con vosotras. Macarena Estevez, Fascinated Speaker and Strategic Advisor in Data and Inteligencia Artificial, Metaverse, Future of Marketing and Work. Buenas tardes, Macarena. Hello. Hola. Raúl Rojas, que me pone su cargo más fácil, socio de laboral en Écija. Hola, Raúl. ¿Qué tal, Nuria? Es un placer de nuevo en esta segunda temporada de Buenas. Metatalks. Buenas. Bienvenidos. Y Virginia Carrera Nocito, CEO en Cultivando Mentes Digitales, Digitalización Tecnoemocional. Así que ya estamos todos. Hola, Virginia. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues Pues arrancamos. Pues venga, arrancamos. ¿Estáis preparados para todo lo que os vamos a preguntar? Que tiene telita, ¿eh? Mira, la primera pregunta en la frente. ¿Puede la inteligencia artificial volverse tan avanzada que escape el control humano y tome decisiones independientes, potencialmente dañinas o beneficiosas para la humanidad? Venga, ¿quién empieza? Venga, vamos. ¿Quién se lanza? ¿Quién se Venga, lanza? va, me lanzo yo. Sí, hombre, no estéis tímidos. Bueno, yo os doy mi opinión. O sea, yo creo que sí que puede pasar. Aunque la inteligencia artificial, tengo una contestación afirmativa por una parte, pero luego también tengo un pero a que eso llegue a suceder. O sea, por una parte tengo claro que ya nos da la sensación con las inteligencias artificiales generativas que de alguna manera ellas toman decisiones de cómo contestar preguntas o de cómo hacer imágenes. Pasar de ahí a algo un poquito más elevado creo que es bastante fácil. Pero también tengo la tesis, a ver qué os parece, de que el ser humano ha ido siempre evolucionando a medida que ha ido pensando. Y ahora que con estas inteligencias artificiales tengo la sensación de que el ser humano deja de pensar. Y podría llegar un punto en el que el ser humano dejara de aportar a esa inteligencia artificial que se alimenta de nosotros. Y en ese caso creo que la inteligencia artificial se estancaría. No sé qué os parece esta locura. Bueno, yo empezaría por el principio, ¿no? ¿Qué es tomar una decisión? Porque quizás ahí está el kit de la pregunta, es decir, cuando tú sigues la ruta que te marca Google Maps a pies juntillas, incluso dicen que la gente se tira al agua con el coche, ¿quién está tomando la decisión, ¿no? O qué es tomar una decisión. Ya hay aspiradoras o coches autónomos que sin entrar dentro de esta inteligencia artificial, digamos, fase 2 generativa, pues deciden dar más ímpetu a un rincón de la casa o a otro, ¿no? Entonces,
Yo estoy ahí un poco con Macarena, que dices, las personas estamos, pero lo de tomar una decisión también es algo que tú dejas o no dejas en manos de otros, no solo de las máquinas. Cuando tú te metes en un buscador a buscar un billete de avión para irte a Perú, pues tú decides si coges la primera, la segunda, la tercera opción que te presenta el buscador, o decides por el contrario ir a una agencia de viajes y que te lo hagan ahí todo. Entonces, yo creo que voy más en la línea de Macarena, decir, oye, las inteligencias artificiales te ponen encima de la mesa opciones, pero al final digamos que la decisión última, incluso hasta de apagarlas, es siempre tuya, ¿no? Y efectivamente las inteligencias se alimentan de resultados anteriores porque van mejorando. Si los resultados anteriores no les aportan ninguna información, pues estoy contigo, Macarena, muy probablemente se estancarán. Jesús, Raúl. Raúl. Sus. Dale, Raúl. Venga, yo un poco por comentar las dos cosas que habéis dicho, Macarena, Virginia, por contestar a Macarena, yo os diría que eso ya ha pasado, no que puede pasar, eso ya ha pasado, ya se han producido decisiones automatizadas, o sea, sin ningún tipo de intervención humana. De hecho, el reglamento, la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo habla de decisiones automatizadas o semi-automatizadas, ¿no? Pues esto de tomar una decisión por parte de la inteligencia artificial de forma completamente automatizada, sin ningún tipo de intervención humana, y que haya ocasionado un efecto negativo, ya ha pasado. Ha habido un caso, pues no hace mucho, yo creo que el año pasado, de una empresa norteamericana tecnológica donde el sistema de inteligencia artificial entendió que el trabajador había dejado de ir a su puesto de trabajo porque al señor se le había olvidado entregar el parte de baja médica, entendió con ese dato, lo automatizó y de acuerdo con el parámetro que tenía configurado, entendió que el trabajador había incumplido una normativa laboral, como es no ir a su puesto de trabajo, y automáticamente le cerró los tornos. Le bloqueó absolutamente, el señor llegó allí, imaginaos, llegó el vigilante de seguridad con la caja de cartón y claro, evidentemente hubo un malentendido, se habló con la gerencia y automáticamente, pues bueno, desactivaron el asunto, ¿no? Pero que eso ya ha ocurrido y que se debería de tener esa última palabra, ¿no?, humana, de intervención humana, estoy totalmente de acuerdo, pero hoy en día me temo que la tecnología de inteligencia artificial va por la línea de intervención absolutamente de forma automatizada por la inteligencia artificial. Pero bueno, lo vemos en debate, si queréis. Bueno, yo no sé si voy a ser la voz discordante, pero creo que hay que diferenciar bastante entre lo que es una automatización de tareas basada en unas reglas. Es decir, si un sistema de recursos humanos tiene establecido que si tú no entregas el parte en 3 días estás faltando a tu puesto de trabajo, es una regla establecida por humanos para cumplirse porque los humanos desean que sea así. En cuanto a la IA generativa, yo coincido un poco más con la opinión de otros líderes en este ámbito que piensan que todavía estamos muy lejos. Creo que estamos muy lejos de ese debate. Creo que ayer mismo leí un artículo de Financial Times en el que hablaba Jan LeCun, que comparaba las inteligencias artificiales con ser más tontas todavía que un gato. ¿Vale? Tienen menos capacidad de aprendizaje que un gato aún. Entonces yo creo que estamos aún lejos de que eso suponga un riesgo para los seres humanos. Otra cosa es que se necesite regular, por supuestísimo. O sea, yo creo que sobre esto no creo que haya nadie que piense que no, que hay que dejarlo a la torera. Pero respecto yo creo que estamos un poco sesgados por casi 100 años de cinematografía basada básicamente en que las máquinas van a intentar destruirnos en algún momento de nuestra existencia, ¿no? De hecho, algunas de las primeras películas, incluso en blanco y negro, incluso algunas sin sonido, ya inducían el hecho de que en algún momento algún robot va a intentar destruirnos, ¿no? Yo creo que estamos aún muy lejos de eso. Y sí es cierto que la evolución de la IA generativa está siguiendo una progresión increíble, pero creo que aún estamos lejos todavía de... Primero, no tenemos por qué pensar que cuando algo tenga una serie de capacidades de mayor inteligencia va a pensar en destruir al ser humano. No entiendo la correlación. Esa correlación, para un script de cine lo veo, pero no veo yo la correlación real entre eso y una consecuencia. No veo
la causalidad entre una cosa y otra. Y por otro lado, que creo que estamos muy lejos de eso, ¿no? Ya os digo que en esto cada uno tendrá su propia opinión. Lo que sí que es cierto es que obviamente hay que regularlo, y hay que regularlo desde el sentido en que si hay, por ejemplo, pues decisiones que pueden impactar muchísimo profesionalmente o incluso económicamente, como pues yo que sé, decisiones masivas de venta en bolsa, si son programadas o decididas por una inteligencia artificial, pues eso puede causar un caos enorme. También lo causó el nuevo CEO de Twitter, permitiendo a la gente cambiarse de nombre, y entonces llega alguien y se pone el nombre y se pone el cheque azul de una empresa que reside en Suiza, que es uno de los principales proveedores de insulina del mundo, y dice que va a dar la insulina gratis. Y entonces la empresa se despeña en bolsa, ¿no? O sea, que los errores humanos son tan costosos o pueden ser mucho más costosos que los de la inteligencia artificial. Pero obviamente si pones a una inteligencia artificial a decidir factores que puedan tener impacto a nivel global, pues obviamente se puede equivocar, igual que nos equivocamos los seres humanos, sobre todo dependiendo de con lo que esté entrenada, claro. Y en este Yo sentido... siempre... Sí, perdona. Tira, No, Nuria. Macarena, continúa tú. Yo ahí siempre pienso que una cosa es lo que nosotros pensamos ahora, que nosotros tenemos una experiencia de vida, tenemos unos valores, una manera en que hemos aprendido las cosas, pero yo el problema que veo es que cuando vayan naciendo nuevas generaciones, esas nuevas generaciones ya se van a encontrar con una inteligencia artificial de la que van a depender mucho más. Y por eso creo que puede llegar el caso en el que al final la cosa como que se desmadre un poco. No ahora, porque nosotros ahora somos más conscientes, pero sí que creo que las nuevas generaciones en ese sentido van a ser más dependientes y menos conscientes, y más que van a seguir las decisiones que tome la inteligencia artificial. Que ya de hecho lo hacemos, porque un simple sistema de recomendación en Netflix, en el fondo, te hace que veas siempre el mismo tipo de películas, y de una u otra manera te está, entre comillas, manipulando esa IA. ¿No? Te está dejando, no deja libre tu libre albedrío. Son cosas complejas de hablar, pero es verdad que sí que creo que es un matiz importante, como nosotros pensamos ahora, con nuestra cabeza y nuestro aprendizaje, pero el riesgo que lo que nosotros estamos haciendo ahora, el riesgo que supone para las nuevas generaciones que van a nacer. No, y luego, sobre todo, sin ser tan catastrofista como apunta Jesús, que es verdad que eso está un poco en la conciencia popular, ¿no? Lo de la inteligencia artificial, Terminator, acabarán con la humanidad. Yo creo que sin llegar a ese extremo, sí es verdad que todo legislador que se está enfrentando al toro de regular esto de la inteligencia artificial sí que están apreciando que existe un riesgo, ¿vale? Que existe riesgos. Aquí nuestro gobierno, la Carta de Derechos Digitales, habla de la inteligencia artificial, dice, y ojo, que hay que garantizar los derechos tanto de las personas posiblemente involucradas en este tipo de datos como los trabajadores, ¿no? En el ámbito europeo que antes comentaba, el reglamento, que todavía está en fase de propuesta, ¿no? Habla de un alto riesgo de utilización de estos sistemas de inteligencia artificial para coger datos de trabajadores, productividad, de selección de personal, elaboración de perfiles. Habla mucho del tema de la discriminación. O sea, quiero decir, al final una inteligencia artificial ejecuta de forma automatizada o semiautomatizada de acuerdo con los datos de entrenamiento, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que, por ejemplo, una empresa, no voy a decir el nombre, una empresa gigante de paquetería utiliza una herramienta de inteligencia artificial para medir los tiempos del personal cuando va a hacer sus necesidades fisiológicas, para medir productividades, pues lógicamente ese sistema va a determinar esta persona es menos productiva que otro. Pero es que a lo mejor ahí, y va a cobrar menos bonos, pero es que a lo mejor ahí hay un elemento discriminatorio, porque la persona que va más al baño a lo mejor tiene una necesidad fisiológica mayor, porque sea de más edad o porque una determinada enfermedad o lo que sea, ¿no? Entonces, más que a la destrucción de la humanidad, yo creo que ahora mismo los legisladores están intentando proteger a las personas de estos posibles riesgos, que yo creo que sí pueden ser muy reales.
Pues Yo a es mí lo me vais a perdonar, pero estoy de acuerdo a medias. O sea, la tecnofobia yo creo que existe desde que se inventó el hacha de sílex, ¿no? Es decir, yo he leído por ahí cosas tan graciosas como que cuando se inventó el coche hubo una caterva de científicos que decían que ir a más de 30 kilómetros por hora haría que el cerebro se chocara contra el cráneo y explotara. La tecnofobia siempre ha existido, pero siempre, yo creo que desde que se inventó el hacha de sílex. Pero lo que es cierto es que también es verdad es que ninguna herramienta tiene ni bondad ni maldad intrínseca. Es decir, las herramientas no son ni buenas ni malas por naturaleza, somos las personas haciendo uso de ellas las convertimos en algo positivo o negativo. Y en tercer lugar, tenemos que ver que ahora estamos todos muy rasgados de vestiduras con la inteligencia artificial, pero veo que aquí en esta mesa no somos ninguno de las nuevas generaciones y todos hemos visto cambios que efectivamente, bueno, o es que los buscadores no manipulan a la gente, ¿no? Los que sabemos un poquito de marketing digital, yo creo que ya nos damos cuenta de que hace siglos que no vemos ningún producto que no compraríamos cuando salimos a buscar algo en la Wikipedia, ¿no? Entonces, Estoy de creo que acuerdo, Virginia. el debate no es nuevo, es muy viejo, pero lo que pasa es que ahora nos estamos a veces un poco perdiendo más en las formas que en los fondos, ¿no? Entonces, ante toda tecnología, pues hay un componente regulatorio que siempre debe estar ahí, pero también y sobre todo un componente educativo y por eso son tan necesarias mesas como estas donde la gente, si no hace falta saber TCP/IP, V6 para dar clic en Internet, es que nos encerramos detrás de que de esto solo entienden los técnicos y eso no es verdad. Eso Y no es verdad. en Y ese todas sentido, las Virginia, personas tenemos capacidad para entender las oportunidades y los riesgos que hay detrás de cada nueva tecnología. Y esta es aparente, es muy aparente, pero no es muy diferente de los sistemas de automatizados de gestión de clientes o de los buscadores o de la propia Internet o de las redes sociales, ¿no? Por y en decir ese, algunos que me vienen de cabeza. en este sentido que comentas de la parte educativa, ¿creéis que es necesario que los usuarios sepan la diferencia entre una IA fuerte, que es la que aprende, ¿no? Y la débil, que simplemente sigue instrucciones desde un punto de vista suyo de protección ética y legal? ¿Creéis que es necesario dar cierta formación en IA, aunque sea a nivel básico? Yo, para mí, la formación, o al menos eso es lo que intento hacer yo también con mis hijos, es a nivel de pensamiento crítico. A mí me da igual que se crean lo que diga una influencer o que se crean lo que diga una IA. Lo que tienen que tener es Muy de criterio acuerdo, Jesús. para saber si eso es cierto o no es cierto. Y plantearse si es cierto. No es la primera vez que a mí mi hija me dice, pues es que el otro día recuerdo que me contó algo que había visto en TikTok y digo, eso no es verdad. O sea, es que eso no es verdad. No sé dónde lo has oído, lo has leído, lo has visto, pero eso no es verdad. Y entonces, lo importante es que tengan la capacidad de pensar que lo que está en Internet no es cierto. Es decir, esto no lo ha provocado la IA, que hace 12 meses prácticamente, o 16 meses, nadie había oído los términos IA generativa. Yo recuerdo mi primer post en LinkedIn hace un año y medio sobre IA generativa y creo que tuvo 14 likes, porque nadie sabía de lo que estaba hablando. O sea, que esto es completamente nuevo. No tenemos que pensar que el punto al que ha llegado el ser humano en el año 2023 es culpa de la IA generativa. No, que es que los otros 2000 y pico años, o bueno, los 61 millones de años que lleva el ser humano o algo parecido al ser humano sobre la Tierra, tienen bastante culpa más que los últimos 18 meses, ¿no? Entonces yo creo que lo que tenemos que sobre todo pensar es que son herramientas muy útiles. Antes comentaba Macarena cómo impacta esto en las generaciones más jóvenes. Yo cuando tenía la edad de mis hijos me sabía 25 o 30 números de teléfono de memoria. Ahora no me lo sé. ¿Por qué? Porque tengo el Ya, móvil y pero sé a que están cambio, todos ahí. Jesús, a cambio estabas leyendo un libro que se desarrollaba en Sebastopol y no eras capaz de saber dónde estaba Sebastopol Efectivamente. porque o no tenías atlas en casa o te daba pereza ir al salón. Ahora estás Efectivamente. leyendo y sin salir del libro en el que estás leyendo te enteras absolutamente de todo. Correcto. A mí me parece, vamos, una maravilla el poder hoy pues estar leyendo una novela y consultar dónde está el sitio que se desarrolla o quién fue el personaje real que está saliendo en ese momento. Entonces se pierden unas capacidades. También decían los antiguos griegos cuando nació la escritura que la conversación iba a morir porque se quedaba ahí condensada y estancada, ¿no? Y que la falta de oralidad iba a matar el pensamiento porque no se podía replicar en el momento, ¿no? Pues todo avance,
como todo, igual que lo de cumplir años, pues oye, ganas arrugas y pierdes capacidad de saltar vallas, pero pierdes unas cosas y ganas otras. Eso es la vida, el cambio, ¿no? Sí. Raúl, Macarena. Yo empatizo completamente con lo que decía. Perdona, Macarena, dale tú. No, tira. Que digo que yo empatizaba completamente con lo que decía Jesús que en su casa los hijos no hablan de, pues mira, esto tal, ¿de dónde la has sacado? No, en TikTok, ¿no? No sé, eso y la realidad se parece un huevo a una gallina, ¿no? A ver, preguntabas por la formación. Yo creo que además de la formación en casa, que es muy necesaria, ese espíritu de pensamiento crítico, como decía Jesús, y estamos ahí los padres, lo que pasa es que me temo que no se hace mucho caso, Jesús, que por mucho que nosotros le digamos, el influencer y el compañero de al lado van a tener más sobre la realidad, van a influirles más que nosotros, ¿no? Pero sí que, además de esa formación en casa, yo creo que es interesante charlas en el colegio. Es decir, ahora mismo sé que los niños están teniendo charlas hace ya algunos años, ¿no? Tema de ciberseguridad, qué pueden hacer, qué no pueden hacer con los móviles, qué pueden compartir, qué no deben compartir. Entonces yo creo que incorporar esas charlas, ya sea a nivel de docencia, profesores, ciencia y tecnología, oye, riesgos de tal, o a nivel de incluso las fuerzas y cuerpos de seguridad que van allí a los colegios, que incluyan también el tema de la IA, ¿vale? Al final, vamos a llamarlo el joven delincuente, va a ser joven delincuente con una IA, que es lo que ha pasado hace poco, como sabéis, ahí en Extremadura, o con un hacha de siles, como decía Virginia, ¿qué más da? Si al final el que va a hacer el mal lo va a hacer, ¿no? Pero sí es verdad que hay una gran cantidad de gente, de chavales jóvenes y chavalas, que no saben lo que es esto, que no saben los riesgos que plantean. Oye, no compartas tu imagen, no compartas tu foto, porque es que puede pasar esto, ¿no? Yo creo que sí que es necesario ese apoyo, además de en casa, por supuesto, primero en casa, pero también yo creo que por parte de los colegios es interesante que se distribuya ese tipo también de información y de formación. Yo por añadir un poco, o sea, yendo al punto, o sea, yo creo que no hace falta formar a la gente en qué es la IA fuerte y la IA débil. Cuando hablamos de gente, no hablamos de personas como nosotros que trabajamos en este mundo, sino, por ejemplo, de mis peluqueras, que estuve hace poco en la peluquería y les pregunté si sabían lo que era ChatGPT y me dijeron que no. Entonces, yo creo que ahí tenemos, o sea, el Estado tiene una responsabilidad. Las empresas tienen una responsabilidad también y creo que ahí hay que hacer las cosas bien y que las personas no tengan, ¿saben? No caigan en el mal uso de estas inteligencias artificiales, pero no creo que tenga mucho sentido explicar a todas las personas la diferencia entre una IA fuerte y una IA débil, porque hay gente que es que no sabe ni lo que es la IA, vamos. Yo, por añadir lo que dices, muy de acuerdo con Macarena, pero no solo las empresas y el Estado, y no solo a los jóvenes. Pues el otro día estuve en una cena con amigos y cuando hablábamos de esto, todos decían, y no son tan mayores, todos decían, uy, yo de esto no quiero saber nada, ¿no? Uy, qué miedo, uy, no sé qué. Yo creo que también las personas que estamos cerca de la tecnología y nos movemos también en un rango en el que nos gusta la divulgación, tenemos una responsabilidad también. ¿No? Al final, todo el que juega con esto y lo utiliza, pues yo creo que en todos los ámbitos tiene la responsabilidad de hacer que las personas se puedan acercar a este tipo de herramientas desde una óptica de apoyo a la persona, ¿no? Porque efectivamente, pues es que es muy útil para muchas cosas, ¿no? Y romper esta barrera del no de entrada, no. ¿No? Es ya de entrada, uy, qué miedo, uy, qué horror, uy, a dónde vamos a llegar. Y esto no solo les pasa a los chavales, yo creo que es una cosa generalizada. Y creo que todos tenemos una responsabilidad en educativa, ¿no? Al final la cultura la creamos entre todos. Bueno, habéis comentado en la pregunta anterior, creo, y va enlazada con esta, como ya sabéis, se está haciendo la nueva ley de inteligencia artificial de la Unión Europea, que entrará en vigor en el 24. Y respecto a esto, ¿qué opinión tenéis de ella? ¿Creéis que es suficiente? Y aparte de eso, ¿hay alguna normativa a día de hoy española que ya aborde el uso de esta inteligencia artificial? Si queréis me lanzo un poco.
Bueno, a ver, Vale. yo me he leído la propuesta, es una norma, es un proyecto de reglamento, ¿vale? Eso significa que de entrada, una vez que se apruebe, va a ser de inmediata aplicación en todos los Estados miembros. No va a ser necesario una norma de transposición como ocurre con las directivas. Es una norma que yo creo que intenta abarcar mucho, partiendo de ese elemento de riesgo que comentábamos antes, riesgo a nivel de las relaciones laborales, riesgo a nivel de usuario, o sea, plantea una situación de riesgo e intenta trasladar, digamos, la responsabilidad de prevenir ese riesgo sobre tanto los productores o los desarrolladores de las herramientas como de los usuarios. Y un usuario puede ser perfectamente de una empresa. Antes lo decía Virginia. Oye, todos tienen que ser responsables, evidentemente, ¿no? Entonces parte un poco de ese análisis de situación de riesgo y luego establece una serie de obligaciones, derechos y obligaciones, pues sobre todo obligaciones para tanto los desarrolladores como los usuarios, ¿no? Entonces me parece que es un reglamento, bueno, que es el primero que hay, que va a haber. Bueno, me parece muy ambicioso, veremos a ver. Está previsto para el 2024, pero no lo sé. A nivel de España, sí tenemos una norma. Acordados de la ley Rider, por la cual, bueno, pues vino, digamos, precedido una serie de sentencias que acabó en el Tribunal Supremo, donde se declaró a los riders de Globo como falsos autónomos, y entre otras cosas por la utilización de un algoritmo de inteligencia artificial o de automatismo que repartía automáticamente el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de eso se aprobó la ley Rider, que modificó el Estatuto de los Trabajadores, por el cual, a partir de ahora, las empresas tienen como obligación informativa, pues eso, informar a la representación legal de los trabajadores de la utilización de algoritmos, ya sea de analítica de datos o de inteligencia artificial, que afectan a la toma de decisiones y que pueden incidir en las condiciones laborales. Y ahora ya es una obligación normativa. De momento tenemos esto. Yo creo que estamos en un estado inicial y que irán, según se vayan produciendo, esto es legislar también mucho en caliente, ¿no? Según se vayan produciendo problemas, riesgos, esto es lo que hay. La sociedad siempre va por delante del derecho y el derecho va un poquito a remolque, ¿no? Es un poco Claro. mi valoración inicial. Yo por mi parte estoy súper orgullosa de la normativa europea. Nos va a costar, nos va a ralentizar, pero es que alguien tenía que dar el paso y la verdad que me encanta ser europea y tener esa normativa. Va a ser un dolor de muelas, me imagino que Jesús aquí también nos podrá contar, porque para las empresas va a suponer un esfuerzo tremendo, pero la verdad yo estoy súper contenta. Bueno, Jesús, por alusiones. yo, bueno, tampoco estoy muy al tanto a día de hoy porque todavía está en borrador, pero fundamentalmente yo, o sea, creo que a las empresas obviamente que se atienen a derecho y que se atienen a mercados regulados y que se atienen obviamente a pagar impuestos, a estar basadas fiscalmente y legalmente en un país, obviamente esto les va a afectar. Yo aquí lo que lanzaría al aire es la reflexión de qué va a ocurrir con aquellas empresas, o incluso me atrevería casi a decir estados, en los cuales no se respetan las decisiones y resoluciones de la ONU, ni las del protocolo de Kioto, ni las de invadir otros países, así, esas tonterías que no van nada más allá, ¿sabes? Invadir un país, de los que proviene el 95% de la ciberdelincuencia mundial. Si pensamos de verdad entre todos que algo que regulen unos señores en Europa va a afectar para algo a esas empresas y a esos países que se saltan todas las demás normativas. Entonces, no sé si el objetivo me parece muy loable, pero igual la iniciativa, pues hay que entender que el otro día, por ejemplo, el CEO de OpenAI acudió al Congreso de los Estados Unidos porque es ciudadano americano, porque está fiscalizado en Estados Unidos, porque es CEO de una empresa que está basada en Estados Unidos y que paga impuestos en Estados Unidos y que literalmente le podrían meter en la cárcel si no acudiera, por negarse a acudir a la autoridad de un tribunal. Pero, ¿de verdad pensamos que algunas de las personas que todos tenemos en la cabeza van a acudir a un tribunal a ser responsables o a dar, cuando sabemos perfectamente que permiten las salidas desde sus países a través de su ISP del 95% de la ciberdelincuencia mundial? Yo creo que hay que intentar no echarlos demasiado ¿sabes? Las campanas al aire, por así decirlo, porque, bueno, y luego entramos en un punto en el cual en la Unión Europea tiene unas restricciones muy importantes, pero Japón, que es una potencia mundial en tecnología, ha anunciado que en su país el copyright no se va a aplicar para el entrenamiento de IA generativa. Entonces,
creo que en ocasiones los europeos y los norteamericanos tendemos a ser un poco ombligueros, en el sentido de que pensamos que lo que ocurre en nuestro contexto es lo que va a aceptar todo el mundo, y a lo mejor no. A lo mejor hay otra parte del mundo que decide no aceptarlo. Entre ellos, por ejemplo, Japón, que ya ha comunicado oficialmente que en su territorio vas a poder entrenar una IA generativa con cualquier tipo de imágenes sin copyright. Entonces, hay que ser conscientes de la globalidad de la importancia de lo que estamos hablando. Que esto no va de que 28 tíos en Bruselas se pongan de acuerdo en una comisión, que no va de eso, de verdad, que es que hay empresas alrededor de todo el mundo y que va a haber en países donde van a poder hacer lo que les dé la gana sin que les afecte para nada. Y eso acabará en nuestros teléfonos y acabará en nuestros dispositivos y acabará en las aplicaciones que utilizamos todos los días, igual que ocurre con TikTok, del que hablábamos anteriormente y que sabemos todos que se salta una serie de normativas que en el resto de los países afectan, pero que como tienen el ancho de banda que tienen y la cantidad de usuarios que tienen, en ningún sitio se atreven a prohibirlo. Entonces, yo estoy totalmente contigo. De hecho, yo me estaba aquí apuntando lo que iba a decir y me salen palabras como globalización, ¿no? En un mundo hiperconectado y sin fronteras, lo que pasa en tu terruño es importante, es loable. Yo creo que refleja también una preocupación de la sociedad y creo que eso es muy bueno. Yo lo que pasa es que llevando más de 30 años en el mundo de la tecnología, yo todavía estoy por ver una regulación que vaya por delante de la tecnología, ¿no? Siempre van todas a remolque y a veces lo único que consiguen, desgraciadamente, es ralentizar una innovación unos cuantos años. Pero al final lo de poner puertas al campo es complicado, ¿no? A mí me gustaría también ver, aparte de esos esfuerzos en regulación, me gustaría ver la misma energía en esfuerzos educativos, ¿no? En todos los sentidos, y no solo en los chavales y en todas las capas de la sociedad, en los que estamos más cerca de que nuestro entorno de trabajo pasado mañana empiece a pensar y a resumirnos cosas y a proponernos emails sin que a lo mejor le tengamos claro, ¿no?, nosotros cómo lo hace, ¿no? A mí me gustaría ver esfuerzos en educación. Los esfuerzos en regulación bienvenidos sean. Y luego está la aplicación práctica de la regulación. Yo creo que si miramos una cosa que es más fácil de entender y más a posteriori, que es el Reglamento General de Protección de Datos, pues al final, ¿qué estamos haciendo todos? Aceptar. Nos ha protegido más el tema o nos ha dado más el coñazo protegiéndonos lo mismo, ¿no? Creo que esa reflexión a lo mejor es más fácil de verla porque no es tan compleja y no es tan misteriosa y es simplemente, oye, que tus datos personales no te los pueden pedir sin tu consentimiento. Son tres cosas muy simples. Tienes que decir para qué los vas a usar, los tienes que guardar bien, los tienes no sé qué. Y al final, ¿qué estamos haciendo los usuarios? Acepto todas las cookies, haz lo que te dé la gana, quítame este pop-up de aquí, ¿no? Entonces, bueno, está muy bien que exista, pero tiene sus limitaciones, claro. Bueno, y en este sentido ya hemos comentado que la tecnología evoluciona a una velocidad a la que la legislación y el derecho no pueden llegar. No, Raúl, por experiencia lo puedes saber. En este sentido, ¿creéis que será... ¿Cómo la IA, perdonadme, está cambiando nuestra comprensión de la inteligencia y la conciencia? ¿Creéis que nos está modificando en algo o no? Entonces, esto sí que tiene debate, ¿eh? Yo tengo clarísimo que sí. Hombre, es evidente que lo que hacemos cambia lo que somos. Eso yo creo que joder, dices, no, ¿qué va? No, bueno, la aparición del teléfono y de la máquina de escribir hizo una nueva generación de mujeres, ¿no? Y si no, mirar las chicas del cable, ¿no? La mujer salió de su casa. No, es cierto. Al final, las herramientas que utilizamos, las cosas que hacemos, las personas somos seres líquidos. Adoptamos la forma del recipiente que nos contiene, ¿no? Y lo que hacemos cambia lo que somos, sin ninguna duda. Lo hablábamos antes, perdemos unas capacidades y ganamos otras. Entonces, el hecho de que tengamos más herramientas, yo no sé si cambia nuestra idea de la comprensión sobre lo que es la inteligencia, porque no sé si eso es una cosa que nos planteamos tan a menudo como debiéramos. Pero desde luego cambia nuestras capacidades, sin ninguna duda. Pero esa y la calculadora, las gafas de ver de cerca, los ascensores, todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición cambian, perdemos unas cosas y ganamos otras. A mí me gusta mucho hablar de los humanos aumentados. Yo que soy súper miope, en la Edad Media me hubiera
pasa un burro por encima con 8 años, ¿no? O antes. Virginia, hace un mes, ¿eh? Hace un mes. O sea, sé de lo que estás hablando. ¿Y te cambian la vida o no te cambian la vida? ¿O vas a decir que como es una herramienta pues tú no la vas a usar porque tú quieres ser un humano muy puro? ¿No? Entonces, bueno, por poner también un poco de humor, quiero decir, ¿quién se plantea lo que es la inteligencia honestamente? Pues yo creo que casi nadie, ¿no? Entonces, no sé. A mí me encanta lo que dice Virginia por dos razones. Primero, porque ha utilizado 3 ejemplos que yo utilizo muchísimo. La calculadora es uno. Hubo manifestaciones en algunos países en los que los profesores querían prohibir las calculadoras, ¿vale? En las escuelas. Ha utilizado varios ejemplos ahí alrededor de cómo ha cambiado nuestra vida con el teléfono. Ya no digo ni siquiera desde el año 2007, cuando aparecieron los teléfonos con pantallas gigantescas y demás, sino desde antes. Yo ya os decía que yo cuando era chaval me sabía 20, 30 teléfonos y ahora me sé el de mi mujer y el de mi madre. O sea, literalmente. ¿Por qué? Porque ya he dejado de aprender. Tienen suerte. El de tu madre porque la llamabas todavía por el fijo, ¿no? Claro. Sí, pero es eso, ¿no? Y luego hay una parte que ha dicho que me ha enamorado, literalmente, Virginia, me has enamorado con ese argumento, que es el de las personas aumentadas. Yo utilizo mucho un ejemplo en mis charlas, que es en el cual siempre pensamos en la IA generativa como algo muy negativo, algo que nos puede restar, algo que puede afectar, pero nunca pensamos en lo que puede sumar. Esto es algo inherente al ser humano, nunca pensamos en siempre pensamos en lo peor, ¿no? Es una forma de supervivencia, es nuestro instinto de supervivencia desde que estábamos en las cavernas y allí salía uno y decía, cuidado, pues si haces esto igual te mueres y ya no vuelves. Entonces, ese es nuestro instinto de supervivencia, ¿no? Retraernos ante lo diferente, ante lo nuevo, pero no hemos pensado nunca cómo sonaría una ópera compuesta por una persona sin audición. O cómo sería un cómic o una película dirigida por una persona sin visión. Bueno, esto que se lo digan a la gente que ha vuelto a caminar con un exoesqueleto o a los que no pueden ver y tienen un implante cerebral. O cómo podrá ser la detección de un cáncer 10 años antes de que aparezca. Y el tratamiento. Claro, es que pensamos siempre, es que han vestido al Papa con un abrigo de Balenciaga. Pues sí, el tío es anónimo, pero sí lo ha hecho, sí. ¿Ha hecho daño a la humanidad? Pues hombre, a los creyentes desde luego, porque para ellos es una persona de relevancia dentro de su credo, pero la realidad es que el tío se ha tenido que hacer anónimo porque hace poco, 2 días, el propio comité que evalúa las canciones que pueden optar o no a ganar un Grammy, tuvieron que emitir una nota oficial diciendo que la última canción diseñada por inteligencia artificial, también por otra persona que se ha tenido que hacer anónima, porque si no le podrían caer todas las demandas del planeta, como digo, porque si dice quién es y se sabe dónde tributa, pues obviamente puede acabar en una cárcel, pero se ha hecho anónimo y la canción ha salido igual, es un exitazo, tiene millones y millones de reproducciones en diferentes plataformas antes de ser baneada, pero es que han tenido que emitir una nota a los Grammy diciendo que no se puede votar por esa canción. Porque había gente intentando votar, porque es muy buena, la canción es muy buena, pero utiliza obviamente... Es demasiado buena, ¿no? ¿Qué pasa con un fotógrafo que retoca sus imágenes con Photoshop? Esas imágenes... Bueno, pero si lo hace con derechos, digitales, en este caso es que lo ha hecho sin derechos, pero ¿vale? Yo estoy completamente de acuerdo con la razón. Bien, ese es un tema, ese es otro tema distinto, es decir, utilizar herramientas sin decir que las estás utilizando y hacerlo pasar con que lo haces con tus manitas, ¿no? Es que esta foto yo programé la luz, no, yo después la retoqué con el Photoshop, pero eso es un tema de transparencia que junto con la educación y la regulación para mí sería la tercera pata de la convivencia sana con la tecnología, la transparencia. No, esto yo creo que a los que hacemos contenidos nos pasa. Yo cojo cosas de mucha gente, ¿no? Y siempre cito mis fuentes, ¿no? No pasa nada. Pues Raúl, está muy callado. No, lo que está diciendo Virginia, esto tiene que ver con la reputación también, ¿vale? Con la reputación de marca. Hay muchas empresas, algunas, ¿vale? Que están adoptando la decisión de explicitar que las imágenes que circulan en su web, por ejemplo, modelos de ropa, etcétera, etcétera, empresas que se dedican a la venta de ropa, están elaboradas, por ejemplo, con inteligencia artificial. ¿Por qué? Por una decisión de marca, por una decisión de reputación online. Pero al final yo creo que también es una cuestión de aceptación social de la nueva tecnología. Estamos ante una nueva tecnología, como no puede ser de otra manera. Yo recuerdo hace 10 años, os pongo ese ejemplo, se declaró improcedente o nulo el recoger la huella dactilar de los trabajadores para el fichaje en la empresa, ¿vale? Hace 10 años. Hoy en día
nos lo hacen con el rostro. Es decir, hoy en día hay trabajadores que están súper contentos porque le implanten microchips subcutáneos para poder acceder a cantina o a descuentos en su empresa en algunos países de Europa, ¿no? Es decir, esto es una nueva tecnología, es verdad que acaba de romper, como también algo parecido está pasando con los neuroderechos, Neurolink, ya sabéis, que lo que dice Jesús, de primera dice, joder, ¿qué quieren hacerme? ¿Cuál va a ser ahora mi siguiente recorte de libertad? Y estoy completamente de acuerdo con Jesús que no nos paramos a pensar qué de bueno hay y qué de positivo hay. Entonces yo también creo que es una cuestión de aceptación social. A medida que se vayan viendo esos beneficios, sin duda va a haber noticias, como las de Extremadura, como tal, pero como todo, y además ahí coincido con Virginia lo que contaba al principio, la tecnología no es buena ni mala, sino que depende de las manos en las que esté. Habrá un proceso de aceptación social y esto se generalizará. Yo, antes de que intervenga Macarena, solo un apunte, lo que comentabas, Raúl, respecto a la parte reputacional, ¿no? Del uso de determinadas herramientas. Aquí también tengo yo mis dudas, porque llevamos utilizando otras herramientas mucho tiempo antes y no lo estamos comunicando. O sea, hacemos un shooting, por ejemplo, a los ejecutivos de nuestra compañía y no decimos, ¿no? Arrugas o granito o piel mejorada con Photoshop en el pie de foto, ¿no? Entonces, yo creo que también igual cuando adoptemos a lo mejor de una forma más democrática todas estas herramientas, pues a lo mejor no será necesario hacer esta especificación. Y sobre todo si hay una parte de derechos de autor detrás, sí que evidentemente ahí deberemos cumplir con la ley, eso es seguro, ¿no? Ya solamente quería apuntar esto. Macarena, continúa tú. Son dos cosas distintas, la inteligencia y la conciencia. Desde el punto de vista de inteligencia, o sea, yo por ejemplo lo que veo es que antes, hace unos años, cuando yo era una niña, las personas que tenían mucha memoria eran personas consideradas inteligentes porque al final no tenías más acceso al conocimiento que la memoria que tenías. Ahora me doy cuenta que la memoria ha perdido mucho valor. Ahora es mucha más la capacidad de ejecutar cosas rápidas la que te va a dar esa capacidad de estar un poco por delante de los demás. O sea que tengo claro que el concepto de inteligencia y la comprensión de la inteligencia con la inteligencia artificial va a cambiar. Luego tenemos la conciencia. Aquí compartiros un punto a ver qué pensáis. O sea, está claro que la inteligencia artificial nunca va a tener conciencia. Harari define la conciencia como la capacidad de sufrir, cosa que me sorprendió mucho, pero bueno, así la define, ¿no? Entonces, ¿una inteligencia artificial va a tener alguna vez conciencia? No, pero ¿va a parecer que la tiene? Sí. ¿Y qué implicación tiene que parezca que la tiene? O sea, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo. En el futuro, los niños tendrán niñeras que sean robots. ¿La niñera alguna vez será capaz de querer al bebé? No. ¿Pero el bebé a la niñera? Entonces, ya no es que las inteligencias artificiales tengan conciencia, sino lo que implica el que parezca que la tengan. Y de hecho veremos en el futuro Macarena lleva razón, porque esa historia además sale en este libro, literalmente. Es un robot sí, claro. En Yo Robot de Isaac Asimov, una niña pequeña se enamora de su robot. Se llama Robbie, de hecho. Se llama Robbie, sí, señor. De hecho, creo que las historias de gente que se ha enamorado de Siri, y mira que Siri es lerdita, son y poco empática, ¿no? Son esto, pero fíjate que el otro día leí un informe hablando con estos temas de salud mental de chavales y tal, que decía que los chavales más pequeños se sentían mucho más cómodos contándoles sus interioridades, por decirlo así, a una grabadora, ya no te estoy hablando de una inteligencia artificial, a una máquina, aunque solo fuera para registrar su discurso, que a una persona, ¿no? Al final, pues yo creo que para gustos los colores y para jardín las flores, ¿no? Quiero decir, y vuelvo a lo de la transparencia. El problema es que no sepas lo que tienes detrás, pero si lo sabes y lo eliges porque te gusta más, tampoco creo que las opciones siempre vienen a sumar, no sé cómo lo veis. Y vuelvo a lo de la transparencia, que me parece, decía Raúl antes, es una cuestión reputacional, pues a lo mejor la regulación
tiene que insistir mucho en la transparencia, porque si tú eliges voluntariamente escribir al ordenador en lugar de escribir a mano porque te gusta más y porque te sientes más cómodo, ¿cuál es el problema, no? El problema es cuando te sientes, como dice Macarena, engañado. Tampoco pasa nada. O sí pasa, no sé, estoy exagerando un poco, que tú te enamores de una máquina igual que te enamoras de un peluche, pero tienes que saber que es un peluche, no puedes pensar que es un niño, que es un perrito de verdad, ¿no? Entonces, creo que la transparencia es algo igual que como decía antes Jesús, el pensamiento crítico, ¿no? El cuestionarte, esto realmente es lo que quiero, me está dando lo que quiero, me está dando lo que necesito, me lo va a dar siempre, qué nivel de dependencia tengo de eso, o sea, es apego, o simplemente es que, bueno, pues me conviene en este momento. O sea, aparte de todas esas reflexiones, saber en cada momento con quién te estás jugando, ¿no? Pero si te gusta más eso, pues ¿por qué no lo vas a elegir, no? Y hablando de reflexiones, ahora que estamos hablando de inteligencia artificial todo el rato, ¿cómo creéis que ha afectado ChatGPT o la inteligencia artificial al metaverso? ¿Se lo ha cargado? ¿No? Bueno, yo es que como me apasiona la lectura, estas cosas a veces tienes la sensación de haberlas vivido ya, pero es simplemente que las has leído. Yo creo que también lo debo de tener por aquí. Yo creo que lo debo de tener por aquí. Sí, lo tengo por aquí. Sí, sí, lo tengo por aquí. Mira, en este otro, muy conocido, Ready Player Ah, One, sobre todo sí. desde que se hizo la película, mucho menos antes de hacerse la película, se aclara perfectamente que nadie hace el metaverso a mano. Los metaversos se hacen automáticamente y de hecho se clonan automáticamente para que algunas experiencias las puedas vivir de forma única. Por ejemplo, en uno de los episodios cuentan si quieres vivir una aventura del Señor de los Anillos, para poder hacer la aventura la tienes que hacer solo. Entonces, básicamente, crean tantos mundos como sean necesarios para que puedas vivir la aventura tú solo. Entonces, ¿cómo ha afectado esto a la inteligencia? Para mí van a estar inherentemente acoplados. Es decir, pensar que vamos a construir algo infinito hecho por humanos, pues es que no lo vamos a hacer infinito por humanos, tendrá que ser infinito asistido a los humanos. Yo hace poco estuve compartiendo algunos de los avances que hay ya en desarrollo de videojuegos, por ejemplo, con una comunidad de una plataforma de desarrollo concreto y les enseñaba algunos de los avances. Digo, es que básicamente construir tu nuevo videojuego va a ser lanzar una serie de instrucciones para construir el escenario base y luego tú desarrollarás seguramente la lógica de las misiones específicas, pero claro, no sé si sois muy jugonas, pero yo que juego de toda la vida, pues claro, hay mapas que ya, bueno, hay por ejemplo, un videojuego que me encanta que se basa en Egipto y es que puedes recorrer Egipto entero en caballo. Entonces, imaginaos ir recorrer Egipto entero en caballo, pues es que es gigantesco el mapa y de verdad cada persona que hay trabajando en ese juego ha diseñado cada planta, cada piedra, cada duna, ¿vale? Eso es un trabajo que lleva años y años de desarrollo para lanzar un videojuego y luego lanzan una misión extra o un contenido descargable y se tiran otros 2 años para lanzar el contenido descargable. Eso no es manejable. Las producciones de videojuegos a día de hoy tienen tanto coste o más que las películas de Marvel, para que os hagáis una idea. Entonces, eso no es sostenible a largo plazo. Entonces, este tipo de tecnologías en las cuales la inteligencia artificial basado en los criterios, incluso con el propio entrenamiento, porque claro, cada compañía de videojuegos tiene su propio estilo, o sea, incluso con su propio entrenamiento que sea capaz de generar escenarios simplemente, igual que lo hacemos a día de hoy con imágenes, y lo puedan diseñar en 3D y luego ya serán los programadores del equipo los que deciden, pues mira, en esta tiendita que hace esquina en la calle no sé qué, de tal ciudad desconocida del futuro, vamos a poner la misión de no sé qué. Bueno, pues esa es la parte en la que el humano siempre tendrá la capacidad de mejorar. Pero mi opinión, a tu pregunta, Nuria, ¿cómo influye esto en el metaverso? Del todo, o sea, al 99,9%. Al 99,9%. Además, compartís, estáis de acuerdo, ¿no? Completamente de acuerdo con Jesús en este punto. Bueno, Sí, es una tecnología transversal, ¿no? Como ha sido en su momento la cloud o la conectividad en Internet. Entonces, al ser una tecnología transversal, es una herramienta para el desarrollo de otras tecnologías, del metaverso y de todas las demás, ¿no? Del diseño, de la generación de contenidos, del arte, de la música, de la medicina. Yo un poco
El otro día estaba con un compañero que me decía, hemos vivido muchas, pero esta es la buena, esta es la buena. Digo, bueno, la popularización de los ordenadores personales también lo fue, pues Internet también lo fue, o sea, yo la veo que es la cloud, es una tecnología transversal que efectivamente va a dar mucho impulso al metaverso y a todos los campos de desarrollo tecnológico. Y lo que es evidente es que la interfaz hombre-máquina, ¿no? Tiene que mejorar. Yo recuerdo haber empezado a trabajar sin Windows, con aquello de CD punto punto, seguro que algunos os acordáis. Recuerdo haber empezado a trabajar sin ratón y yo creo que ya llevamos mucho tiempo en temas de interfaces. Hasta hace 4 días los dictados por voz y el reconocimiento vocal eran malísimos. Tú te hablabas con Word y casi era un horror, tenías que luego corregirlo todo. Las interfaces hombre-máquina, y en esto meto al metaverso, ¿no? Y la forma en la que vemos las videoconferencias y todas estas, las clases online y todo esto, tiene que mejorar mucho. ¿Algún estudio científico habla ya que realmente la cuestión clave es la combinación de todas las tecnologías, ¿vale? Claro. Y hablan ya de la industria 10.0, y esto es un poco lo que está contando Jesús y Virginia. Pero ya no solo en los juegos, por ejemplo, en tema de simulaciones, ¿no? Los pilotos, cuando hacen simulaciones, se crean también esos escenarios lo más reales posible sobre la base de entrenamientos anteriores, y eso también te lo hace mucho la inteligencia artificial, que puedes hacer además la simulación en el metaverso. Tema de entrenamientos y tema de entrevistas de trabajo. Hay entrevistas de trabajo que ya se hacen en remoto, ¿no? Y para poder hacer casos prácticos, reales, de tal manera que, oye, si es un buen candidato, pues este supuesto hecho lo tienes que pasar como si fuera en la vida real, le hace meterse en el metaverso. Y la inteligencia artificial generativa en algún momento determinado, como decía Jesús, también puede servir si complementa perfectamente. Eso y otras muchas tecnologías, ¿no? El cloud, todo el almacenaje en la nube, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí es donde está la clave, al final, de la combinación de todas esas coches autónomos, etcétera, de la combinación de todas estas tecnologías. Por añadir algo, o sea, evidentemente estoy súper de acuerdo con lo comentado. La inteligencia artificial vive en el mundo digital y el metaverso es puro mundo digital. Nosotros todavía, cuando salimos de nuestra casa o estamos con nuestros amigos, nos escapamos a esa inteligencia artificial, pero cuando convivamos en el metaverso y tengamos experiencias en el metaverso, como comentábamos antes de comenzar la charla, en la entrevista que le hace Lex Fridman a Zuckerberg en la plataforma metaversal de Meta, o sea, todo lo que sucede ahí, por el hecho de estar sucediendo ahí, no se va a perder nunca, puede ser perfectamente analizado, o sea, al final la IA en el metaverso va a estar como Pedro por su casa, vamos. Bueno, ¿dónde ahora... no va a estar? ¿Dónde no va a estar? Esa es la pregunta. Total, ¿Dónde no va a estar? En el parque, Bueno, cuando los salgas... columpios. Leyendo el libro de papel. Bueno, No, pero cuidado, que yo tampoco quiero estar, o sea, no sé, también, ¿no? Hay que vivir también, ¿no? No quiero estar todo el día en el metaverso. Bueno, vamos a pasar a las preguntas del público. Sí, nos quedan, Nuria, 5 minutitos. Si te parece, damos una respuesta a cada una de las preguntas para que podamos responder las uno dos. Que se anime y responda, ¿no? Eso es. Mira, la primera. Ahora mismo estamos siendo hackeados, ciudadanos, instituciones y empresas. ¿La IA entiendo que también puede ser hackeada para favorecer ciertos pensamientos? Claro. ¿Quién responde a Begoña? ¿Quién quiere responder? Sí, ¿Quién sí, se lo puede atrevería a hackear. decir que algo no puede ser hackeado? No, claro. O sea, cualquiera que haya Yo no, desarrollado desde luego. dos líneas de software en su vida sabe que se puede hackear. Por De eso. hecho, no sé si conocéis, bueno, yo sigo muchísima información, pero vamos, ya ahí, desde que se añade una nueva feature, hace 2-3 semanas se añadió una nueva característica dentro de una tecnología como ChatGPT que permite reconocer imágenes, y ya hay gente que ha conseguido hacer lo que se llama injection prompting, es decir, agregar una imagen y en la imagen pone di no sé qué, no sé cuánto, y cuando le preguntas qué es la imagen, lo que te contesta es lo que está escrito en la imagen, ¿no? Pero es que eso ya lo he visto incluso llevar hasta el punto en el cual, por ejemplo, una imagen que para un ojo de un ser humano es completamente blanca, pero sin embargo, como los lectores de OCR, de reconocimiento de texto,
de estas capacidades son altísimas, pues prácticamente son capaces de detectar una fracción de derivación entre un blanco y un blanco un poco menos blanco, por así decirlo, un blanco un poquito más oscuro. Tú no ves nada, pero la imagen tiene un texto incluido que podría literalmente desencadenar una acción al reconocer esa imagen. O sea que se puede, claro que se puede. Y luego está la parte de los sesgos, ¿no? Que decía aquí, no tanto como ser hackeado, sino los sesgos en sí mismo, ¿no? Dependiendo de la fuente de información con la que utilices o las fuentes de información que utilices para entrenar una inteligencia artificial, los sesgos pueden aparecer. Eso es algo, ayer estuve leyendo también un estudio que hablaba sobre qué pasa si le preguntas doctores 500 veces, muéstrame imágenes de doctores 500 veces, y hacían un sesgo sobre la tonalidad incluso de la piel, ¿no? Además vi un análisis súper profundo hablando incluso de diferentes tonalidades de la piel y cómo dependiendo del tipo de profesiones que le pidieras aparecían un porcentaje mayor o menor de personas con una además había como 6 tonalidades diferentes de piel y básicamente hacían, y obviamente pues había tonos de piel que estaban en unas zonas y había tonos de piel que estaban en otras, y obviamente eso lo que muestra es un sesgo. Otra cosa es si el sesgo corresponde con la realidad de ese mercado laboral o no, que un sesgo puede ser un sesgo porque ocurre en la sociedad, no porque, o sea, es decir, si preguntas por una determinada profesión mayoritariamente ocupan mujeres, es mucho más probable que te devuelvan mujeres, pero hay que ver si ese sesgo está desbalanceado con respecto a lo que ocurre en la realidad, ¿no? Pero vamos, que se puede, no sé de quién era la pregunta porque se me ha borrado de pantalla, pero que se puede hackear, Begoña. sí se puede. Sí se Walking puede. Y Copywriter, Begoña se López. puede sesgar para favorecer ciertos pensamientos. Pues si eso ya lo hacemos los humanos en Facebook, ¿no? ¿Recordáis el caso Y Facebook antes de durante las Facebook, elecciones? ¿no? Mucho antes, claro, pero ahora puedes llegar de forma masiva, muchísima más gente que antes no. El caso de Facebook, por el cual se llegó a imputar a algunas personas, incluso de Meta, que tuvieron que testificar delante de un tribunal en Estados Unidos, explicando por qué cortaron determinadas opiniones que podían llevar, o determinadas informaciones que en aquel momento se sabían que podían llevar a la opinión pública a pensar una cosa u otra. Esto, desde luego que se puede, pero creo que tiene que ver más con el poder, como decía antes Virginia, con el poder de la tecnología en la que estamos a día de hoy, que tenemos a 2023, que involucra redes sociales, medios de comunicación digital, y más que en sí con el hecho de que lo haga la inteligencia artificial. La inteligencia artificial será el medio a través del cual, pero lo que habrá es alguien detrás que provoca que tiene intención de provocar ese cambio. Sí. Me gustaría hacer una pausa para la publicidad, si me permitís. Hay una exposición, los que estáis en Madrid, de rápido, Fundación Telefónica, de Fundación Telefónica de fake news, que está fantástica. Y ahí pues ves cómo la manipulación de pensamientos ha ido montando sobre diferentes tecnologías a lo largo de la historia. Los que estéis en Madrid, os recomiendo que no la perdáis porque estuve el otro día y es fantástica. Buena recomendación. Otra pregunta. José nos pregunta, actualmente estamos a merced de la buena voluntad de los desarrolladores de la AI. Si descuidamos nuestra huella digital más la AI generativa, es muy fácil crear una identidad digital que nos reemplace. ¿Esto podría solucionarse con la blockchain? ¿Quién se atreve? Sí, se podría solucionar. Lo que pasa que la blockchain, o sea, el problema que yo le veo es que mucha gente se le hace bola. Y entonces, no, es que es verdad, ¿no? Es verdad. Entonces, pero yo confío mucho, la verdad, en hacer cosas a través de la blockchain y con eso tener muchísima más seguridad y que las cosas sean lo que son, pero poderse hacer se puede perfectamente, podría ser una solución. Nos queda en el tintero, no sé si nos da tiempo, Nuria, la última pregunta de Mercé. Sí. La última pregunta dice que ¿creéis en un modelo educativo que combine inteligencia humana y artificial, como propone José Antonio Marina en el proyecto Centauro? Yo sí. ¿Por qué no? Tenemos que ser muy ¿Por breves. qué no? La pregunta es ¿por qué no? Claro que sí. Siempre que haya efectivamente un híbrido, ¿no? Que haya también el ser humano que esté ahí por detrás, pero ¿por qué no? Una combinación. O sea, a mí Bueno, me pues vais a permitir Sin duda. que yo diga aquí, siento, pero es que es una cosa que he pensado mucho, yo siempre digo, gracias a Dios que los colegios siguen siendo arcaicos y se sigue enseñando lo mismo que se enseñaba cuando yo iba al colegio, porque si en los colegios se enseñara y se utilizara la IA como se podría utilizar, no reconoceríamos a nuestros hijos. No se enseñaría pensamiento crítico, que decía Jesús. O sea, estaríamos totalmente de verdad, o sea, de verdad. Gracias a Dios que tenemos el sistema educativo que lo tenemos como lo tenemos.
Bueno, pues nos quedamos sin tiempo, pero os voy a hacer solamente una última pregunta para que me respondáis los 4 solo con un sí o un no. ¿Seremos más felices con la IA? Sí. Sí. No. Yo no me pongo. Macarena, mójate. Venga, Macarena. O sea, 50%. Empate. Macarena, entonces sí o no. Mi bisabuelo era más feliz que yo, creo que sí. Bueno, pues un 50-50 queda. Bueno, daros las gracias a los 4, ha sido una mesa fantástica. A vosotros los que nos habéis seguido, muchísimas gracias también. Os recordamos que la podéis ver on demand, que se queda en nuestro perfil de LinkedIn, y volvemos el próximo 30 de noviembre a las 7 para hablar sobre MetaStreamers. No sé si veremos a un Ibai Llanos en un formato nuevo versión avatar, no lo sabemos. Y recordar que si estáis por Zaragoza el 18 de noviembre, avisarnos y nos tomamos una cervecita, ¿vale? Así que nada, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo Metatalk. Gracias. Luego. Chao. Hasta luego, un placer. Igualmente.